Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Casa de la Sociedad Económica Amigos del País, que es vuestra casa. Por lo tanto, quiero que os sintáis muy a gusto. En segundo lugar, excusar al presidente, don José María Ruiz Povedano, que por razones de enfermedad se encuentra afuera, no va a poder estar con nosotros, y bien que lo lamenta, porque no solo por el contenido de la conferencia, sino por nuestra conferenciante, le gustaría haber estado aquí, pero en fin, no ha sido posible. Continuamos el desarrollo del ciclo de conferencias Málaga, España y Latinoamérica hoy, que es de acuerdo con el proyecto que ya conocen ustedes de Casa América de Málaga. Hoy nos corresponde la conferencia Instituciones, Patrimonio Histórico y Conocimiento Compartido a ambos lados del Atlántico. Y para ello tenemos con nosotros a una gran conferenciante. Para mí, tengo que decir que creo que es una eminencia, una de las mayores expertas y eruditas de la archivística, y por lo tanto no conozco, desde el punto de vista personal, no conozco a nadie que sea tan apasionado, tan enamorado de su profesión como doña Esther Cruces. Yo creo que su vida es eso, estar investigando a través del documento. Por lo tanto, hoy nos va a hacer una conferencia que estoy seguro que será al agrado de todos. Presentar a Esther Cruces Blanco ante todos ustedes parecería innecesario, pero creo que es bueno recordar que es licenciada y doctora en Historia de la Universidad de Málaga, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecario del Estado, y en la actualidad, nada más y nada menos, es directora del Archivo General de Indias de Sevilla, así como con responsabilidades anteriores de directora del Archivo Histórico de Córdoba, Archivo de la Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda, Archivo General de Andalucía, Archivo Histórico Provincial de Málaga, y todo eso, como es ella, lo compatibiliza con todo, con su docencia en la Universidad de Málaga como profesora, en el Instituto Andaluz de Administración Pública también como profesora, e investigando constantemente, así que ha publicado numerosos importantes libros, innumerables conferencias, es académica y numeraria de la Academia de la Historia de Andalucía, de la Malagueña de la Ciencia y de la Academia de las Nobles Letras de Antequera, y es medalla del Ateneo. Y para nosotros es un gran honor porque es nuestra socia en la Sociedad Económica Amigos del País. Gracias, Rafael, por tu presentación, que sé que parte de un conocimiento mutuo, pero que has elevado mi capacidad de transmitir conocimientos que no sé si, por lo tanto, defraudaré. En fin, voy a intentar cumplir con el cometido que el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País y buen amigo José María Ruiz Povedano me indicó para este ciclo de conferencias, que hablara, como el señor Rafael Centeno ha dicho, de las instituciones, el patrimonio histórico y un conocimiento compartido a ambos lados del Atlántico. No hace mucho tiempo, en toda ciudad y pueblo existía una o varias tiendas de ultramarinos, unos establecimientos con un olor especial, una mezcla de especias, bacalaos y arenques, hierbas, cecinas, embutidos y diversas conservas, y en donde se vendía a granel empleando medidas como el azumbre y el cuartillo. Algunas aún quedan en Málaga, muy pocas. Estas tiendas mostraban en cuidados letreros el nombre de la tienda, destacándolo de ultramarinos y también coloniales. Estas dos palabras han logrado que el concepto general tenga un sentido particular, sin que nos detengamos a pensar su significado. Ultramarino, que según el diccionario de la Academia es todo género comestible, especialmente aquellos productos de fácil conservación traídos del otro lado del mar,
y sobre todo de América o de Asia. Igualmente, según el diccionario de la Academia, los coloniales es todo ese conjunto de frutos y productos coloniales, es decir, procedente de colonias en el sentido más laxo de la palabra. Comencemos el amplio recorrido histórico que une las tierras ribereñas del Océano Atlántico, poniendo el foco en esa tienda de barrio más o menos lujosa que alimentó a nuestras familias antes de la existencia de los supermercados, hipermercados y la compra electrónica para abastecer las despensas. Una trayectoria extensa como el océano mismo, que ha unido a dos continentes y que nos une a Europa y a América. Un extenso recorrido que ha generado unas instituciones comunes, una práctica política y administrativa semejante, unas sociedades afines y una cultura más cercana y con más intercambios de lo que suele ser apreciado. Todo ello ha supuesto la existencia también de un patrimonio histórico común, con lenguajes de expresión iguales o muy cercanos. Y sin lugar a dudas, esas permanentes relaciones y vínculos durante siglos han generado conocimiento, indagación, búsqueda y desarrollo científico. No cabe duda de que estas circunstancias y realidades motivaron a muchos, sostuvieron ideas y compromisos, condujeron a conflictos bélicos y a riesgos permanentes. Pero de todo ello también surgió una coiné que permanece sustentada en tratados internacionales, cumbres, conferencias y otro tipo de asociaciones bajo el calificativo de iberoamericano, que unen el término tanto a España como a Portugal y a todos los países de América Central y del Sur, es decir, aquellos países en los que se hablan lenguas iberorromances, al fin y al cabo idiomas derivados del latín. En esta situación actual, con sus encuentros y desencuentros, pero la historia muestra que hubo una percepción de la existencia de algo más allá del mundo conocido desde la Edad Antigua, un espacio alejado de la comodidad de la cultura común generada en el Mediterráneo con su extensión helenística en Asia Menor. Que había algo más allá del mundo conocido fue un asunto permanente a lo largo de los siglos. Pongamos el foco en algunos de esos mitos que mantuvieron el pulso sobre la existencia de tierras, islas y mares más allá de las columnas de Hércules y de las islas Casitérides. Probablemente la primera evocación a ese más allá, y seguro que gran parte de este auditorio estará pensando en ello, es la Atlántida, esa isla o continente fabuloso que se supone sumergido en algún lugar del Océano Atlántico, acaso en las Canarias o en las Azores. La Atlántida es un antiquísimo mito que se refiere al nacimiento del Atlántico, otro dios representado como el mar tenebroso en la mente del hombre de la antigüedad, pero también a la fuerza de la naturaleza, ya fuera por el hundimiento de un continente o por su nacimiento. La Atlántida tuvo en la antigüedad una poderosa sugestión simbólica que tal vez aún hoy permanezca. Además, la Atlántida y el océano están vinculados al héroe griego y latino por antonomasia, Heracles, Hércules, a sus penosos trabajos acaecidos en la cercanía de lo que hoy es Andalucía o apartando y soportando las columnas que llevan su nombre. En este recorrido, por lo que el Océano Atlántico ha supuesto para la vieja Europa, no debemos perder de vista, por lo tanto, a Hércules, el más famoso y popular de los héroes mitológicos, prototipo de la fuerza, símbolo de la búsqueda de la inmortalidad mediante el esfuerzo heroico y supremo, debido, entre otros argumentos, a esos dos montes que marcan el estrecho de Gibraltar, o en recuerdo de la leyenda mitológica según la cual Hércules, en su viaje al jardín de las Hespérides, tuvo que abrir el istmo que unía el norte de África con el sur de Europa, dando así lugar a que se uniesen el Mediterráneo y el Atlántico.
Este, como veremos, fue uno de los emblemas que empleó la corona de Castilla. Tal como ocurre con otros mitos y leyendas, estas fueron utilizadas como recurso narrativo y descriptivo por filósofos y escritores. Así pues, Platón incorporó la Atlántida en 2 de sus famosos diálogos y con ello pervivió a través de distintas épocas y culturas. Avancemos en el tiempo y recordemos la leyenda de... Bueno, aquí tenemos al Hércules en una iconografía un poco extraña porque va cargando las columnas en lugar de separarlas, pero a mí me gusta mucho porque es el símbolo del esfuerzo. Digo que avancemos en el tiempo y recordemos la leyenda de San Vandrán, un monje irlandés del siglo VI cuyas aventuras se transmitieron por Europa. En el siglo X fueron puestas por escrito en la corte de Otón I y en el siglo XII apareció una nueva redacción que tuvo el carácter de lo que hoy podríamos calificar como bestseller, con un nombre del viaje de San Vandrián. El éxito de esta navigatio en las lenguas romances se mantuvo, fíjense, hasta el siglo XVIII, en la creencia popular de la existencia de una isla paradisíaca descubierta por este monje, San Borondón, en español, cerca del archipiélago canario. El viaje del monje se realizó en una embarcación donde navegaban 14 monjes y describe las andanzas a lo largo de 7 años. Alude a la riqueza de los castillos, a los tesoros de las abadías, al buen comer y al refinamiento en la mesa, a los ritos de despedida, de las justas y hermosos jardines. Lo relatado en esta aventura reaparece en las ilusiones, esperanzas e incluso alucinaciones de quienes se embarcaron para acudir a esas tierras asombrosas que comenzaron a ser conocidas en 1492. Un nuevo mundo henchido de referencias al Dorado, a ciudades de oro, a la recuperación de paraísos perdidos, sin olvidar incluso la búsqueda de ese lugar donde las amazonas de la mitología clásica tenían su reino. Oigamos un fragmento del viaje del santo irlandés, porque el concepto de estas frases se repetirán en crónicas a partir del siglo XVI. Se dice en la Navigatio: camina Vandrán hacia el océano, donde por Dios supo que había de adentrarse sin echar nunca atrás la mirada hacia los suyos. Un lugar más deseado pretende encontrar. De oriente les llega el viento, que les va llevando hacia occidente. Todo lo conocido van perdiendo de vista, salvo el mar y las nubes. Tampoco debemos olvidar otras referencias a esa aventura de cruzar el océano Atlántico, y en concreto se ha de mencionar a Eric el Rojo, otro personaje del siglo X, pues incluso algunos estudiosos consideran que la Navigatio del monje irlandés recoge el testigo de la leyenda Furulstrandi de este personaje nórdico, quien también se embarcó en busca de un paraíso, y todo ello como precedentes del descubrimiento precolombino. Pero junto a estas leyendas y a estos mitos, y nos tenemos que acercar a la realidad, a los grandes progresos en la navegación, más allá, como digo, de esos mitos y leyendas. Una realidad que se materializó en la Escuela de Sagres por obra y gracia del infante de Portugal, don Enrique, quien recibió el apelativo del navegante. Es toda esta aventura atlántica que siempre no debemos olvidar. Debemos tener en cuenta a nuestros vecinos los portugueses, necesarios en todos aquellos progresos y en más de una ocasión pioneros. En este imaginario colectivo, cuando comenzaron los primeros viajes atlánticos en el siglo XV por el mar océano, pero se han de tener en cuenta otros factores más apegados a la realidad. Castilla mantuvo una carrera con Portugal
ese reino fronterizo, amigo y enemigo a la vez, con unas dinastías reinantes emparentadas mediante continuos matrimonios. Reinos que habían tenido una pugna constante durante toda la Edad Media y que se conformó en el establecimiento de las líneas fronterizas peninsulares. El siglo XV alteró una vez más el equilibrio de poder entre ambos reinos, pues las rivalidades surgieron por el control marítimo en el norte de África, y para ello solamente basta recordar, por ejemplo, la historia de la ciudad de Ceuta, y una rivalidad que posteriormente se desplazó al África Atlántica, sin olvidar la presencia en las Islas Canarias. Por ello fue necesario llegar a un acuerdo en 1479, conocido como el Tratado de Alcasovas, firmado por Isabel y Fernando de Castilla como reyes de Castilla y Alfonso V de Portugal. Este tratado establecía la paz entre los dos reinos y otros asuntos, y además se fraguaba el reparto del océano Atlántico y de lo que en él existía, lo que se conocía y lo que pudiera existir. Este tratado estableció, por ejemplo, que las Azores, Cabo Verde y Guinea quedaban para Portugal y las Islas Canarias para Castilla. La incorporación de territorios, mares y océanos fue desde ese momento una cuestión primordial para los monarcas de Portugal y de Castilla y después para la corona de España. Atendamos por ello a la intitulación que los reyes católicos emplean en la mayor parte de los documentos que son expedidos por sus cancillerías, tanto la de Castilla como la de Aragón. Tras esos logros diplomáticos, y vamos a oírlo como un verdadero programa político. No tienen por qué leerlo, pero yo voy a leer la primera parte de lo que aparece en ese documento. Y ya digo, entiéndanlo como hoy le llamaríamos un eslogan de cómo se presentan los reyes de Castilla y de Aragón. Don Fernando y doña Isabel, reyes de Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canarias y de las Indias, tierra firme del mar océano, y ya luego sigue con condes de Barcelona, señores de Vizcaya, etc. Es decir, las Indias, en un documento de principios del siglo XVI, y esa tierra firme del mar océano no se sabía cuál era, pero por si acaso, en su totalidad, pero en todo caso, ahí estaba. Esta intitulación irá acompañada del cambio en los emblemas heráldicos empleados por los monarcas castellanos y españoles, de manera que las columnas de Hércules se incorporan a la divisa de Carlos V, que las tienen ahí, como símbolo de las Indias, y las filasterias, esa especie de cartela, incorpora la leyenda plus ultra, es decir, más allá, en lugar del non terra plus ultra, es decir, no hay tierra más allá, que había sido usada por la corona de Castilla. Este plus ultra y las columnas de Hércules comenzaron también a ocupar los espacios públicos. Fiel reflejo de ello es la arquitectura civil hispalense, que puede tener como muestra señera el edificio de la Casa Lonja de los Mercaderes Sevillanos, hoy es actual sede del Archivo General de Indias, que muestra elementos que aluden a las posesiones imperiales, donde nunca se pone el sol. O incluso estos símbolos del ejercicio del poder en el más allá aparecen en el Palacio del Emperador en Granada e incluso integrado, como lo que están viendo en la imagen, en los alicatados nazaríes del Mexuer de la Alhambra, en un alarde de unificación de culturas. Claro que para todo ello, de nuevo, se acudió a la diplomacia y a la mediación del Papa, en este caso Alejandro VI, Rodrigo Borja, quien expidió varias bulas para consentir el reparto del mundo conocido.
lo que condujo a la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, en esta ocasión entre los reyes católicos y Juan II de Portugal. Tratado que pretendió la adjudicación del Océano Atlántico y de todo el Nuevo Mundo, que tampoco se conocía, a partir del meridiano situado a 370 leguas de las islas de Cabo Verde. Una línea de demarcación que siempre generó dudas y problemas, incluso tras la firma de la capitulación de Zaragoza en 1529, una vez que se consiguió la vuelta al mundo. Todo ello se sustentará en un corpus de normas que facultará a la corona española la posibilidad de conocer, conquistar, poblar y explotar lo que hoy podríamos definir, hoy sí, entonces todavía no, como continente americano, y que en ese momento ya suponía contemplar una idea global del planeta y realmente la tercera parte de las tierras de las que se había tenido noticia hasta el momento. Esos cambios jurídicos y políticos son los que establecen la realidad geopolítica en América en la actualidad y las relaciones permanentes, aunque no siempre iguales, entre los países americanos y España. Para perpetuar lo fundamentado en tratados y capitulaciones, para consolidar el avance de los navíos y dar consistencia a la presencia de toda suerte de individuos en las tierras y mares del Nuevo Mundo, era necesaria la existencia de una administración eficaz y de una serie de instituciones que todavía hoy nos unen a los países de ambos lados del Atlántico. Y sin lugar a dudas, también es un patrimonio común. De esos mitos y de esas leyendas a la realidad y a la praxis. Y qué mejor que representada por el Estado moderno, surgido durante el reinado de los Reyes Católicos, proseguido por Carlos I y consolidado por Felipe II. Un Estado moderno que materializa esa práctica de una administración fuerte y que refuerza, crea y consolida instituciones y organismos de la corona poderosos, con unos cometidos claros, unos procedimientos definidos y, desde luego, una enorme producción de documentos. No podemos detenernos en el análisis de todo este entramado administrativo, tanto de las instituciones con sede en la península como todas aquellas provistas para los territorios indianos o ultramarinos. Además, estas instituciones no siempre fueron las mismas. Unas permanecieron en el tiempo, aunque con significativos cambios, y otras fueron creadas con el devenir del tiempo, de las necesidades, de los cambios de dinastía. Es radical el cambio entre la dinastía austríaca y la borbónica, por supuesto las reformas de la Ilustración y los cambios propiciados por el convulso siglo XIX. Evoquemos solo la existencia, por poner algunos ejemplos, de estas instituciones: el Consejo de Indias, la Casa de la Contratación, los consulados de mercaderes, las secretarías del despacho, la aparición de la Secretaría de Gobernación de Ultramar, vocablo, ultramar, que ya en el siglo XIX se impone al más anticuado de Indias. La Secretaría, por ejemplo, de Ultramar tenía a su cargo todo lo referente a las provincias de América y Asia, y en esto quiero insistir, y aunque aquí hablamos en este ciclo de América, no debo dejar de olvidar el otro océano. Por cierto, en la estructura administrativa de esta Secretaría de la Gobernación de Ultramar se menciona la existencia, ojo, de un archivo, un archivero y 3 oficiales de archivo. Creo, como en tantas ocasiones manifestado, que en muchos aspectos la administración pública de principios del siglo XIX era mucho más racional y práctica que la actual, al menos nos consideraba a los archiveros. Los cambios en la administración para América y americana fueron profundos en el siglo XVIII. A la cabeza de todo ello estuvieron personajes relevantes como Macanaz, Feijoo, Ustariz, José del Campillo,
Y desde luego no me olvido, en el ámbito que nos acoge, de José de Gálvez, quien desempeñó tanto la Secretaría del Despacho de Indias como la presidencia del Consejo de Indias. Desde esta posición, de estos cargos y otros que además tuvo, y fruto además de la experiencia que adquirió como visitador en el Virreinato de Nueva España, llevó a la práctica reformas que perseguían la modernización de la administración indiana. El trabajo de José de Gálvez nos permite observar la complejidad de esa administración en la segunda mitad del siglo XVIII, un asunto sobre el que escasamente se profundiza y que es fundamental bajo la perspectiva que hoy nos congrega: la existencia de un patrimonio común, el entendimiento, la colaboración y la cooperación, también a través del estudio de estos trabajos de hombres ilustres. En el siglo XVIII, esa centuria de cambios profundos, las posesiones españolas en América estaban divididas en los grandes 4 virreinatos: Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata. 5 capitanías generales y se mantenía la estructura territorial y jurisdiccional que constituían las audiencias que surgieron, se crearon en América conforme iban siendo conocidos territorios, y que eran tribunales superiores de justicia a semejanza de las castellanas, pero que además desempeñaron funciones de gobierno. La documentación, como digo, a continuación diré, de esta documentación es sumamente importante. Se ha de tener en cuenta en cómo se forjó y evolucionó esta administración indiana para entender la división político-administrativa actual, las fronteras contemporáneas entre los diversos estados americanos e incluso los litigios aún existentes para definir estos límites. Las instituciones indianas y sus demarcaciones administrativas nos permiten comprender, o tal vez nos permitirían entender, algunos problemas actuales de orden político, social, étnico y cultural. La administración territorial de las Indias estuvo basada desde el principio, aunque considerando esa evolución necesaria que he dicho, en virreinatos, capitanías generales, audiencias, gobernaciones, alcaldías mayores, corregimientos e intendencias. Esto es para simplificarlo, porque no obstante se ha de considerar lo indicado, y yo estoy de acuerdo con el mismo, lo que comentaba y en sus estudios el profesor García Gallo, que el panorama gubernativo americano no fue tan simple ni tan piramidal. Los estudios de historia del derecho y de historia de las instituciones no progresan en la dirección necesaria para comprender estos mecanismos que permitieron la gobernación, la administración y la impartición de justicia. Una maquinaria que desde la perspectiva contemporánea podemos calificar de extraordinaria. Sin lugar a dudas, este también debería ser un punto de encuentro para progresar en su estudio. Es necesario que destaque que la Capitanía General de Cuba extendía su jurisdicción a la Florida y a la Luisiana, hasta que ésta pasó a dominio francés. 1800 estoy hablando. Asimismo, es oportuno reseñar que la Comandancia General de las Provincias Internas del Norte del Virreinato de Nueva España, ahora tengo que competir con las luces, es decir, esta Comandancia General era un mando unificado e independiente del virrey. Y ojo, ¿por qué la estoy mencionando? Porque esta comandancia tenía jurisdicción sobre las gobernaciones de California, Sonora, que es parte actual de Arizona, la provincia de Nuevo México, también estado de Estados Unidos, y de Texas, también hoy Estados Unidos. Por lo tanto, ambas demarcaciones dieciochescas, la Capitanía General de Cuba y la Comandancia General de las Provincias Internas, supone poder comprender que parte del actual Estados Unidos
dependió de la administración indiana española, circunstancia necesaria para el establecimiento de cualquier relación de colaboración y cooperación en diversas materias, pero sin lugar a dudas también en relación con un patrimonio común. El canto del cisne de la administración española en Indias fue la creación del Ministerio de Ultramar, una entidad de vida breve y con numerosos vaivenes. El Ministerio persiguió una mayor eficacia en la gestión de los asuntos americanos, cuando prácticamente ya estaba todo perdido. Un ministerio que apareció por primera vez en 1863 y se suprimió en 1899, tras la pérdida de todos los territorios ultramarinos que quedaban como consecuencia de la guerra mantenida entre España y Estados Unidos y que tuvo como resultado, como ustedes saben, la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Si bien en este ciclo de conferencias sobre Málaga, España, Latinoamérica hoy, organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País, y el tema relacionado siempre es América, no debo olvidar, como he dicho, que gran parte de lo que expongo tiene también una referencia necesaria a los territorios y mares de Asia, en concreto con las Islas Filipinas, que era una capitanía general, y con las Islas Marianas, que era una gobernación, ambas entidades dependientes del Virreinato de Nueva España, que lo ven en la parte superior de la imagen, sombreado en un color amarillo. Junto a la enorme estructura administrativa, tras el trabajo de insignes personajes, tras la perseverancia de cada individuo que vivió y trabajó en aquellas tierras americanas, tras cada aspecto de la vida cotidiana, de cada acción administrativa, de cada observación de la fauna y de la flora, tras cada apunte geográfico, tras cada camino construido y cada progreso náutico a ambas orillas del Atlántico, por mor de la necesaria comunicación y del forzoso establecimiento de vínculos, relaciones y negocios, pues bien, tras todo ello, no cabe duda de que se generó una comunidad cultural que en la actualidad supone la existencia de un patrimonio histórico común, pero que, en todo caso, no puede ser entendido lo de Allende y lo de Aquende sin su complementario. Y aunque esto parezca una evidencia, la investigación científica en muchos de estos aspectos es reciente e incluso en algunos asuntos está pendiente. Mencionaré en primer lugar la importancia del patrimonio documental, desde luego porque soy archivera y, como Rafael bien ha comentado, siempre voy a pelear por ello, y también por mi responsabilidad actual como directora del Archivo General de Indias. Pero no es por ello por lo que encabezo la mención al patrimonio histórico compartido con los documentos, sino porque sin la enorme producción de instrumentos públicos, pero también de miles de documentos privados, hoy no se entendería la historia común, los resultados de la misma, y no se podría proseguir en la investigación científica de numerosas materias. Por otro lado, el patrimonio documental en las instituciones que los conservan, los archivos, son siempre los parientes pobres de cualquier iniciativa, tratado, acuerdo o compromiso entre países. Por eso me permito poderlo decir aquí, por lo menos me oyen ustedes. Menciono los documentos porque sin ellos no hubo ejercicio del poder, control de los territorios ni de la administración y gobernación de los mismos. Ferdinand Brodel ya advirtió de que el Imperio español estuvo unido por el mar y los océanos, por los tercios y por los ejércitos y las armadas, pero sobre todo por la escritura que los navíos transportaban. Pero antes, con anterioridad al profesor francés Giovanni Botero, a finales del siglo XVI, un piamontés expulsado de la Compañía de Jesús, en un libro denominado Raison y Gouvernement d'État, o sea, la razón y el gobierno del Estado, mostraba una visión del imperio de Felipe II como unos estados
si bien alejados, nunca desunidos, gracias a la enorme producción de documentos. En la actualidad se avanza bastante en estudios que refuerzan este documento y se afirma que el régimen colonial de España en las Indias fue, y empleo una frase de una investigadora alemana, una máquina hambrienta de información. Las principales instituciones metropolitanas que antes he citado, a la cabeza el Consejo de Indias, produjeron miles de documentos que se conservan en los archivos españoles, principalmente en el Archivo General de Indias, que ahí tiene una de sus galerías superiores, pero también en el Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas y para los siglos XIX y XX en el Archivo General de la Administración. Pero se ha de advertir que la documentación producida por las instituciones indianas, las secretarías de los virreyes, las audiencias, los corregimientos, permaneció y permanece con mayor o menor fortuna en los organismos herederos de aquellas instituciones. En la actualidad, la documentación producida y recibida por las audiencias americanas conforman una parte esencial de los archivos nacionales y o generales de los países americanos. También tengo que indicar al respecto que el Archivo General de Indias no conserva archivos de instituciones indianas. A esta afirmación solo cabe una excepción, y es el archivo de la Capitanía General de Cuba, pues los documentos fueron evacuados para que no fueran capturados por el enemigo, es decir, por Estados Unidos, una práctica esta de la evacuación de documentos que siempre se llevó a cabo y que todavía la siguen practicando los ejércitos. Por lo tanto, los archivos españoles y los archivos iberoamericanos comparten lo que en archivística, y muchas de las archiveras aquí presentes lo van a comprender, es lo que se denominan series paralelas y complementarias, es decir, procedimientos compartidos, pues donde allí el documento fue expedido existirán los borradores, las minutas y las copias, y donde el documento fue recibido existirá el original, a la vez que en uno y otro lado se deberán conservar los documentos necesarios para todo procedimiento: informes, interrogatorios, estudios, consultas, documentos de apoyo informativo de muy diverso carácter. Existe todavía una gran necesidad de profundizar, estudiar y compartir todo lo relativo a estas series. Con estas afirmaciones debo recordar necesariamente a la archivera doña Vicenta Cortés Alonso, quien ya hace tiempo advirtió sobre la importancia de estas series comunes. Los archivos españoles y los archivos iberoamericanos son fundamentales para conocer 3 siglos de historia de España en sus provincias ultramarinas y necesarios para conocer poco más de 1 siglo y medio de historias nacionales en las 21 repúblicas hispanoamericanas, pero también los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y las pequeñas naciones de origen francés, inglés y holandés del Caribe. Sin duda, un trabajo pendiente. No obstante, en relación con la cooperación existente, se ha de indicar que el Ministerio de Cultura y Deporte elabora y mantiene un instrumento de difusión y de conocimiento sobre estos documentos y estos archivos iberoamericanos, que es el Censo Guía de Archivos de España y América, que puede ser consultado muy fácilmente en la página web del Ministerio y que tal vez les pueda resultar interesante e incluso curioso. También nos une un patrimonio artístico, mueble e inmueble, que es percibido y existente a ambos lados del Atlántico. No obstante, algunas de sus manifestaciones han sido siempre olvidadas o poco estudiadas. De ahí el enorme eco que ha tenido la exposición Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España, que se muestra en el Museo del Prado hasta el 13 de febrero y la cual les recomiendo. El tráfico marítimo asociado a las flotas de la corona
y a los navíos que arriesgaban la travesía en solitario, suele estar asociado al comercio, al movimiento de metales preciosos y de numerario, a esos tesoros que se denominan así de manera coloquial. Pero cada navío, cada flete y cada viaje era un camino para el intercambio de conocimientos y de manifestaciones culturales y artísticas. Las influencias eran mutuas, como esos cantes de ida y vuelta. El título de la exposición citada, y que les muestro ahí el programa de la exposición, permite analizar esos intercambios y adentrarnos en el vocablo tornaviaje, es decir, el viaje de vuelta desde Veracruz a Sevilla y luego también desde Manila a Acapulco. Viajes que son ejemplo de la globalización, que no es del momento presente, globalización del comercio, pero de todo tipo de intercambios desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, a través del Atlántico y el Pacífico. La flota de Nueva España fue fruto de un mecanismo administrativo complejo que tuvo una enorme importancia para la Real Hacienda, pero también para la economía de los particulares, pero también fue un puente social y cultural. Lo más llamativo de este dispositivo marítimo fue la regularidad de su funcionamiento, la capacidad institucional del sistema y de todos sus protagonistas, también de los barcos y de las tecnologías, para adaptarse a esas estructuras políticas, económicas y sociales americanas y peninsulares. Para ambas flotas, tanto la del tornaviaje como la de tierra firme, es decir, el viaje de ida y el de vuelta, el Virreinato de Nueva España fue la pieza administrativa y geográfica. Vamos a ver ahí el mapa. De nuevo, el Virreinato de Nueva España es el de arriba, el amarillo. Pues bien, el Virreinato de Nueva España fue esa pieza fundamental que ha sido calificada como gran bisagra internacional de aquella primera globalización mercantilista. Un hecho que se puede comprobar en la actualidad en la exposición recientemente inaugurada en el Archivo General de Indias, que se denomina así, la flota de Nueva España y la búsqueda del galeón Nuestra Señora del Juncal, que está abierta hasta el 14 de abril y que asimismo les aconsejo. Volvamos a ese patrimonio cultural y artístico común, que en palabras del profesor Rafael López Guzmán, comisario además de la exposición Tornaviaje, conforma, y le cito, el rico acervo artístico que proveniente de América se conserva en instituciones culturales, espacios religiosos o colecciones de nuestro país. Estos objetos, llegados en distintos momentos de la historia, forman parte de nuestro patrimonio actual, sin que a veces identifiquemos las razones de su presencia. Nos pasan, podríamos decir, desapercibidos. Obra de arte mayores y menores, objetos cotidianos, vestimenta y joyas, permiten conocer los contextos en los que se produjeron y los espacios concretos en los que eran enviados, quiénes fueron sus propietarios, a quiénes iban destinados. Este patrimonio histórico común también permite, con una atenta mirada, observar las técnicas prehispánicas que se van adaptando a esos objetos y que sigue siendo un gran reto para estudiar y para compartir. El tornaviaje, ese viaje de regreso, permite valorar también las aportaciones artísticas del Nuevo Mundo a España, pero no solamente aquí, porque por extensión todo ello llegaba a Europa, más allá de los asuntos meramente mercantilistas, probablemente más tratados por la historiografía y por, el mundo incluso de la televisión y de las películas. Los que volvieron y los productos procedentes del otro lado del Atlántico se convirtieron muchos de ellos en cotidianos y en la actualidad han perdido parte de la memoria de su origen. Probablemente, como digo, en la actualidad muchos de ellos no los reconozcamos ni seamos conscientes de su influencia. Todo lo antedicho generó conocimiento, avances técnicos y estudios científicos.
Señalaremos algunos que siempre han sido objeto de estudio y que en la actualidad destacan como temas tratados de forma destacable por la historiografía. Desde el encuentro entre los dos mundos, el conocimiento se amplió y fueron compartidas las experiencias, no solo entre los territorios ultramarinos y España, sino que el desarrollo científico y tecnológico se expandió por Europa. Pero se ha de reconocer la importancia de los imperios español y portugués no solo en el desarrollo de la economía capitalista, sino también en el cambio de paradigma científico y en los avances tecnológicos relacionados con la náutica, la cartografía, zoología, botánica, lingüística y etnología e incluso las observaciones astronómicas. Bajo la expresión, por ejemplo, hoy se está tratando mucho e investigando todo lo que es la cartografía, porque bajo la expresión que así se está calificando, tecnología de la comunicación, hoy es analizada toda la producción documental que antes se ha ido citando, pero muy especialmente aquellos instrumentos que facilitaron el ejercicio del poder a la vez que los avances tecnológicos y científicos. En esta categoría cobran un especial significado los mapas, los croquis, los dibujos que se informaban sobre descubrimientos geográficos, fauna, flora, emplazamientos e incluso culturas cuando así se representan. De hecho, en los últimos años, como digo, los mapas están adquiriendo una importancia creciente en la investigación sobre América y se refuerza que eran un ejercicio más del poder. Por ejemplo, este atlas, que, bueno, como ven, todavía no se conoce gran parte de América del Norte, aparece el Tratado de Tordesillas, este que está aquí, y que tuvo una importancia, este es uno de muchos, tiene una importancia para todo esto que digo. Y además, para otro tema, el control de toda esta información, que hoy se denomina tecnología de la comunicación, estaba vinculada a un organismo impresionante que antes he citado, que era la Casa de la Contratación, y desde su creación en 1503 tuvo un papel relevante en el diseño de la imagen del mundo, pues se convirtió este organismo, esta institución, en receptora de la información que llegaba desde el otro lado del Atlántico y que era tratada por un grupo de experimentados y cualificados técnicos. Las mejores cabezas pensantes en este momento de Europa trabajaban en Sevilla, en la Casa de la Contratación, y que elaboraban la cartografía y el muy importante Padrón Real. Pero no se debe olvidar que la imagen, que el documento gráfico no es suficiente. Estos mapas y dibujos estaban asociados a informes de los virreyes y de los gobernadores o daban respuesta a las relaciones geográficas, así se dominan desde época de Felipe II, que se realizaron a lo largo del tiempo con desigual fortuna. Sobre la relevancia de estos documentos gráficos, el Archivo General de Indias mostró la exposición La Fábrica del Mundo, primero en la sede del archivo, que está en la imagen, y posteriormente en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Fundación Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, y considero que en ambos casos con un gran éxito, tanto de crítica como de público, y tal vez el año próximo podamos disfrutar en ella en Málaga. Las cosmografías, las cartas de navegación y la elaboración del Padrón Real eran los medios para conocer el mundo y lo descubierto en cada viaje, en cada cabotaje o también en cada incursión por el interior del continente americano. Ampliación del conocimiento geográfico que aún era vigente en el siglo XIX, donde había espacios no conocidos. Estos documentos, en algunos casos meras hipótesis cosmográficas, estaban altamente custodiados y vedados a los enemigos reales o potenciales. Eran lo que hoy podríamos llamar secretos o top secret. Los viajes ultramarinos fueron los laboratorios para la mejora de instrumentos de navegación
ya conocidos u otras de nueva creación. Citaré los que siempre son más reiterados en todos los trabajos de investigación: la brújula o aguja de marear, la sonda leza, el calculador de derrotas, la medición de la velocidad y el viento y el invento de la corredera, la evolución del astrolabio medieval, la ampolleta, el reloj de arena y un largo etcétera. Todos estos conocimientos, y casi desde el principio, fundamentales, vieron que había una necesidad de organizarlo, lo que provocó la creación de la Academia de Matemáticas de Madrid bajo la presidencia del arquitecto Juan de Herrera, una academia surgida, sin duda, por el hecho americano, por lo tanto se vinculó y dependía del Consejo de Indias desde 1591. Hay otros numerosos avances técnicos procedentes de América y fruto del intercambio del conocimiento y de la experimentación. Están relacionados con la agricultura, la medicina, la construcción de fortificaciones, con la guerra, también con la guerra o con el urbanismo, como muestra ese documento del Archivo de Indias. Unas prácticas y unos vestigios que en muchos casos permanecen. Además, y pueden pensar, porque esto siempre es emotivo, y el olor y el sabor de muchos frutos, colores y sabores americanos. Más adelante de todo lo que llevo dicho, en el siglo XVIII comenzaron las expediciones científicas organizadas por los estados, a los que se sumó España. Estos viajes eran fruto, como no, de la Ilustración y del establecimiento de las ciencias como un método propio de indagación. Estas expediciones fueron comandadas por diversos prohombres como José Pavón, que dio fruto a la flora peruana, Martín Sesey y José Mariano Mociño, Javier de Balmis y su expedición sobre la vacuna de la viruela, Alejandro Malespina por el Pacífico, la del gaditano Celestino Mutis en su expedición botánica y las que llevaron a cabo Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Tampoco hay que olvidar, y esto no se suele mencionar, que España dio todas las facilidades para la expedición de Alejandro Humboldt. Sin embargo, bueno, ahí tenemos la firma de Balmis, de uno de estos documentos de la expedición de la vacuna. Sin embargo, no se debe olvidar que con anterioridad a todas estas expediciones programadas y desde principios del siglo XVI, los informes de virreyes, gobernadores, corregidores e intendentes dieron cuenta de descubrimientos, entre comillas, de aves, fauna, flora, alimentos y demás curiosidades, como en muchos documentos se indica. Por ejemplo, el nopal, que aquí representan casi como un árbol, y en la leyenda que hay abajo y otros documentos que van acompañándolo, para qué sirve, cómo se cultiva, cómo se corta, cuáles son sus propiedades. Igualmente, hubo trabajos sobre, desde el principio y antes de esta época del 18, trabajos importantísimos sobre los metales, sobre la navegación o el famoso, y que durante mucho tiempo tuvo cierta validez en medicina, que fue el trabajo del médico Nicolás Monardes. Sin que podamos profundizar en ello, el conocimiento también tuvo, bueno, aquí tienen más dibujos, en este caso, lo que yo decía antes, algunos se pueden ver aspectos etnográficos y culturales, y hasta experimentos como el buzo, que es un documento muy solicitado siempre, que hay varias cámaras para, sobre todo, dedicados a la pesca de perlas. Ya digo que sin que podamos profundizar en ello, el conocimiento también tuvo una especial dedicación a la reseña y estudio de los hechos, de los acontecimientos que se entenderían como parte de la historia, de manera que el monarca nombraba a los cronistas de Indias y a otros oficiales encargados de recoger datos, reseñarlos y elaborar obras históricas. Junto a hechos y acciones, los cronistas
eran transmisores de una variada información, pues solían hacer hincapié en la extrañeza que les producía lo que nunca habían contemplado. Narrar hechos y acontecimientos fue una necesidad que se vio reflejada desde el principio del encuentro entre los dos mundos, ya digo, a través de esos cronistas oficiales u otros que no lo eran. Recordemos a Fray Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara y el Inca Garcilaso, que en sus trabajos sobre los comentarios reales de los incas o el de la Florida del Inca o la historia del Perú, refleja la historia mestiza que era su propia condición. Y ya casi para concluir, no debemos olvidar a la institución que nos acoge, la Sociedad Económica de Amigos del País y ese proyecto de Casa América en Málaga, en relación con la importancia que las sociedades económicas de Amigos del País tuvieron en Hispanoamérica como transmisoras de las ideas ilustradas. Fueron instituciones de debate y de indagación, de la preparación de informes sobre la mejora de las condiciones de vida, promotores de reformas y también germen de algunos de los primeros movimientos emancipadores. Las sociedades económicas de Amigos del País americanas propiciaron la abolición de las encomiendas, persiguieron las reformas económicas encaminadas al aumento de la riqueza y la atenuación de las trabas que pesaban sobre el comercio. Por lo menos consiguieron la declaración del libre comercio entre España y América o la abolición del puerto único, entre otras acciones de carácter mercantil. También estas entidades promovieron acciones culturales y nuevos centros de enseñanza primaria y universitaria, así como la constitución de bibliotecas públicas. Y para concluir, las reflexiones apuntadas sobre las instituciones, patrimonio histórico y conocimiento compartido a ambos lados del Atlántico no pueden concluir sin mencionar un acontecer permanente entre ambos lados del océano, el de los exilios. Aquellos héroes de la mitología griega y latina que cruzaban mares y océanos, el citado Heracles Hércules, pero también Odiseo, Ulises y Eneas, eran exiliados, habían sido expulsados o necesitaban escapar y huir por un tiempo. Eric el Rojo también escapó de una guerra entre clanes nórdicos y San Borondón dejó su comunidad de monjes para obedecer y acatar las órdenes de sus superiores para cumplir las tareas de la evangelización. A partir del siglo XVI, todo el continente americano acogió a quienes buscaban una vida mejor, a quienes, al fin y al cabo, se veían expulsados del terruño porque éste no satisfacía unas condiciones de vida suficientes. Otros, no cabe duda, eran huidos de la justicia y muchos fueron los que escapaban de la radicalidad de posiciones religiosas e ideológicas. Las guerras de religión de Europa de los siglos XVI y XVII nutrieron los navíos con perseguidos y refugiados. No todos los que embarcaron eran aventureros y buscadores de fama y gloria. El exilio, no obstante, por antonomasia hacia América, fue el protagonizado por los republicanos españoles tras la Guerra Civil, especialmente hacia México y Argentina, dos países que los acogieron de forma distinta. El gobierno de México, con su presidente Lázaro Cárdenas a la cabeza, mostró un destacable esfuerzo institucional tanto desde la propia Presidencia de la República como a través de embajadores y enviados de diverso carácter, primero para evacuar a los expatriados y luego para instalarlos en el punto destino. Allí se concentraron en instituciones que los unieron a lo largo del tiempo, como el Colegio Español de México o el propio Ateneo Español en México. El exilio de los españoles en Argentina fue distinto al mexicano, pues no existió un apoyo institucional. Pero Argentina era para muchos un país obligado, una referencia, porque había siempre algún pariente o algún conocido. En este sentido, hace unos días, Ernesto Casanova, presidente del Ateneo Español en México, se lamentaba de que, y le cito,
Las nuevas generaciones ya no saben de eso. Una de las razones por las que el Ateneo Español en México languidece hoy. Y Casanova, dice, se niega a pensar que un día ese barco de memoria se vaya a pique. Tal vez este también sea otro asunto que ha de ser tema de cooperación. España mantiene numerosas entidades y programas para la cooperación y la colaboración en materia de transmisión del conocimiento, de acciones culturales y de estudio y conservación del patrimonio histórico. Sobre estos organismos se habrá disertado en este ciclo de conferencias y no cabe duda que Casa América es una de ellas. Hay entidades como Acción Cultural Española, adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte, que es la promotora de la exposición que antes les he citado, La Flota de Nueva España, que ahora está expuesta en el Archivo General de Indias. Igualmente, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que tiene muy diversos programas y obligaciones, pero también realiza algunos proyectos con respecto al patrimonio cultural e histórico. Y desde luego el Ministerio de Cultura y Deporte lleva muchísimo tiempo desarrollando proyectos y programas relacionados con el patrimonio documental y los archivos y las bibliotecas y los museos, tales como Iberarchivos, Iberes y bibliotecas, en los cuales yo también llevo muchos años colaborando. Pero dejo esta sopa de letras, de las siglas, ese entramado confuso de organismos y que no debe enturbiar, creo, la conclusión de esta exposición. Por ello, para concluir, emplearé unos versos de Sor Juana Inés de la Cruz, mujer de la oligarquía mexicana, monja jerónima, exponente de la cultura novohispana y de ese intercambio de cultura, de saber y de conocimiento. En un poema dedicado a la muerte de la excelentísima señora marquesa de Mancera, dice: nació donde el oriente el rojo velo corre al nacer al astro rubicundo, y murió donde con ardiente anhelo da sepultura a su luz el mar profundo, que fue preciso a su divino vuelo que diese con el sol la vuelta al mundo. Muchas gracias.